Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística aplicada a las Ciencias de la Conducta de Psicología de la Universidad Internacional de Valencia de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo esté visualizando, y clases en directo, en streaming. Las clases grabadas básicamente tendrán toda la información teórica necesaria para entender bien la asignatura. Y luego, en las clases en directo, en streaming, que son las clases fundamentales, ahí básicamente comentaremos toda la información acerca de la asignatura planteando un pequeño esquema, así como también realizaremos exámenes de los últimos años. Además de ello, resolveremos todas vuestras dudas que os hayan surgido al visualizar las clases grabadas y también al realizar exámenes o ejercicios de clase. Además de ello también, por favor, es fundamental disponer del dossier. El dossier os lo enviaremos a vuestras casas en el momento que realicéis la inscripción. Básicamente el dossier tiene toda la información teórica que iremos siguiendo durante el curso, así como también los ejercicios y los exámenes correspondientes. Es más, si alguien ahora mismo está realizando la clase de prueba, en la página web, al lado del vídeo, os podéis descargar el PDF de la clase de prueba, recomiendo que lo imprimáis, así podéis ir siguiendo de forma adecuada el curso. Ya veréis que el dossier tiene espacios en blanco para que los vayáis rellenando a medida que avancéis con la clase. Una vez dicho esto, también muy importante, el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca del funcionamiento del curso, acerca de cualquier tipo de ejercicio, lo que sea, ¿de acuerdo? Cualquier aspecto de teoría que no entendamos. Por ahí podréis preguntarme también todas vuestras dudas. Una vez dicho esto ya, empezamos con el curso como tal. Nos adentramos ahora mismo ya en la parte conceptual teórica de la asignatura. En primer término, por favor, indicar que dentro de la estadística hay dos vertientes muy bien diferenciadas. Básicamente, el objetivo de la estadística acostumbra a ser el estudio de toda la población, pero muchas veces, debido a la imposibilidad o la dificultad de estudiar a todos los individuos que corresponden a la población, ¿qué hacemos? Cogemos una muestra, que esta muestra lo ideal es que sea representativa de la población objeto de estudio, estudiamos dicha muestra, lo que entendemos como estadística descriptiva, para posteriormente generalizar, extrapolar, inferir estos datos hacia la población. Y en esta asignatura básicamente trabajaremos todo el tiempo la estadística inferencial, es decir, la inferencia, repito, generalización, extrapolación de los datos de la muestra hacia la población. Para ello, en primer término, vamos a diferenciar los conceptos e indicadores propios de la muestra y los indicadores propios de la población. Cuando hablemos de la muestra, los indicadores que utilizamos se denominan estadísticos. Los estadísticos, repito, son propios de la muestra. Por el contrario, los parámetros son los indicadores propios de la población. Tenemos estadísticos propios de la muestra y los parámetros propios de la población. A partir de aquí, cuando hablemos, por ejemplo, de la media, ¿cómo se representa la media en la muestra y cómo se representa la media en la población? Siempre que veáis letras latinas, hacen referencia a la muestra y son los estadísticos. Las letras griegas hacen referencia a la población y son lo que denominamos como parámetros. Por ejemplo, la media, ¿cómo la representamos? Pues con esta nomenclatura, cuando hablemos de los estadísticos, es decir, de los indicadores propios de la muestra, y con mu cuando hacemos referencia a la población. Es decir, esto es un parámetro, esto es un estadístico. Esto hace referencia a la población y esto hace referencia a la muestra, ¿de acuerdo? ¿Qué más disponemos? Por ejemplo, la varianza. Recordad que la media es un indicador de tendencia central y la varianza es un indicador de dispersión. Cuando hablamos de la muestra, se plantea con ese cuadrado o subíndice X. Me es indistinto, ¿de acuerdo? Se puede plantear así o a veces lo veréis así.
pero así es como planteamos la varianza. En la población en vez de S planteamos letra griega que sería sigma al cuadrado. Si trabajamos y planteamos la raíz de la varianza, obtendremos la desviación típica, también denominada desviación estándar, es decir, la raíz de ese cuadrado sería S, ¿de acuerdo? S es la información correspondiente a la desviación típica de la muestra. En la población plantearíamos sigma. Aquí se puede plantear básicamente generalmente sin la X, aunque a veces también lo veréis, pero generalmente lo plantearemos sin la información correspondiente a la X, únicamente sigma. ¿Qué más tenemos? La información correspondiente a la proporción. Cuando hablemos de proporción, en la muestra lo planteamos con la letra P. En cambio, en la población, letra griega, pi, ¿de acuerdo? P es la proporción de la muestra, pi es la proporción de la población. ¿Qué más disponemos? El coeficiente de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Coeficiente de correlación de Pearson. En la muestra se representa con la letra R, en la población con la letra Rho. Hay otros indicadores, pero los fundamentales serían estos de aquí, ¿de acuerdo? Estadísticos propios de la muestra, parámetros propios de la población. Estadísticos siempre con letras latinas y los parámetros con letras griegas. Y son valores que hacen referencia a la información de la población. Y los estadísticos, letras latinas, hacen referencia a la muestra y, muy importante, los estadísticos básicamente nos van a permitir poder estimar cuáles son los parámetros poblacionales. Generalmente yo no podré saber realmente cuál es la media de la población. Lo que haremos será, a partir de conocer la media muestral, intentar inferir, generalizar, extrapolar para obtener cuál sería la media poblacional o acercarme a la idea correspondiente a la información poblacional, ¿de acuerdo? Evidentemente es mucho más sencillo obtener un estadístico que un parámetro, debido, como comentábamos al principio de la clase, a la imposibilidad muchas veces de trabajar con todos los individuos que forman parte de la población. Una vez tenemos esto, si os fijáis por favor en la parte central de la página 2, me plantean proceso de la estadística inferencial y tenemos un cuadro, me pone deducción del modelo estadístico. Entonces, en primer término, deducción del modelo estadístico. Básicamente, en primer término, deberíamos elegir qué modelo vamos a utilizar. Básicamente este modelo viene determinado por las hipótesis del estudio, qué hipótesis estamos planteando, y el diseño del estudio, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para saber si hay relación entre las variables estudiadas. Básicamente estudiaremos si hay relación entre una variable y otra. Básicamente es el concepto fundamental dentro de esta vertiente. Y también muchas veces poder estudiar entre grupos. A veces quiero estudiar si el grupo de la clase A tiene la misma nota distinta que el grupo de la clase B. Entonces, para ello me servirá esta información. Luego tenemos el segundo punto, que es el cálculo del ajuste del modelo, que básicamente es plantear el modelo para intentar realizar la información correspondientes a estimaciones una vez tengamos las puntuaciones observadas. Cuando hablo de estimaciones siempre es intentar obtener datos poblacionales a partir de los datos muestrales. Y por último, tercer punto que podemos ver en el cuadro, me pone probabilidad de explicar tanta variación si la hipótesis nula es cierta. Es decir, decidir si el modelo explica información de los datos suficiente observados como para aceptar que es un buen modelo. Repito, es decir, decidimos si el modelo explica suficiente información de los datos observados como para aceptar que es un buen modelo. Para que lo entendamos mejor, por favor, lo voy a plantear mediante un ejemplo. Es decir, si yo estoy trabajando la información correspondiente lo voy a plantear en primer término con una única variable, para que sea más sencillo el concepto. Trabajaremos siempre con dos variables a lo largo de la asignatura.
pero ahora trabajaremos con solamente una para que entendamos mejor lo que estoy indicando, ¿de acuerdo? Esto me servirá solamente para intentar entender la información correspondiente al modelo de hipótesis en genérico. Imaginaos, por favor, que yo quiero estudiar el peso que hay en Valencia. Claro, yo no sé, no puedo estudiar a todos los individuos. Además, si yo empiezo a estudiar a la información correspondiente de individuos, será muy complicado estudiarlos en el mismo momento y aunque lo consiguiese, al cabo de unos segundos habría nacido y o muerto gente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cogemos una muestra. Imaginaos, por favor, que hay estudios anteriores que indican que la media de peso en la población es de 83 kilos, ¿de acuerdo? Esta es la información que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Que yo esta información no me la acabo de creer, creo que está obsoleta, que no es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hacer dos alternativas. Una sería estudiar todos los individuos que forman parte de la población, estudiar a todos. Repito, aspecto prácticamente imposible. Y entonces ver la media de todos los individuos, si esta fuese, por ejemplo, 84, es diferente. Es decir, la creencia existente no sería cierta. Pero esto no podremos hacerlo. Generalmente no se puede estudiar a todos los individuos de la población. ¿Qué haremos en el método mediante hipótesis? Cogeremos una muestra. Por ejemplo, cogemos una muestra y la media de la muestra es de 87. Perfecto. Si la media es de 87, quiere decir, por favor, que en la población la media será distinta a 83. No tiene por qué. Yo puedo coger, por ejemplo, en la población de toda Valencia, que la media sea 83 y hayamos cogido una muestra cuya media sea 87. No es alguna incongruencia muy grande. Puede ocurrir esto, ¿verdad? Básicamente, con hipótesis, lo que haremos será coger una muestra y a partir de la información de la muestra, ver hasta qué punto esta diferencia respecto a la información planteada de la población es una diferencia tan grande que es complicada que se explique por azar y por lo tanto sí que es diferente de forma estadísticamente significativa, o por el contrario, que las diferencias no sean tan elevadas y por lo tanto no podamos indicar que hay diferencias estadísticamente significativas. Esta es la idea básicamente. Es decir, en un caso como este, si me estoy planteando que la media es igual a 83 y yo quiero demostrar que esto es falso, que la media no es igual a 83, tendremos que trabajar con una muestra y ver hasta qué punto esta muestra, que en este caso con una media de 87, es diferente respecto a la media poblacional debido al azar. La diferencia puede ser explicada por el azar, o por el contrario, la diferencia es tan grande que se considerará una diferencia estadísticamente significativa. Esta es la idea con la que trabajaremos siempre en toda la asignatura a partir de ahora, ¿de acuerdo? Compararemos o tendremos la información de unas hipótesis, cogeremos una muestra y a partir de esta muestra intentaremos inferir la información a la población. Por eso siempre tenemos la posibilidad de equivocarnos. Nunca podremos tomar una decisión con total seguridad. Siempre tendremos una probabilidad de equivocarnos, que es lo que estudiaremos luego como el error tipo 1, el error alfa, y el error tipo 2, error beta. Pero la idea básicamente sería esta. Es más, en este caso en concreto que estoy planteando, tendríamos la siguiente información. Si estamos trabajando con medias, trabajamos con la distribución normal y aquí tenemos el 83. El espacio de la hipótesis nula corresponde a la información estipulada por el nivel de confianza, ¿de acuerdo? El nivel de confianza corresponde a todo el espacio de la hipótesis nula. Lo más recurrente generalmente será que trabajemos con un nivel de confianza del 95%. La clase de hoy es básicamente para sentar los conceptos que iremos analizando en toda la asignatura. Seguramente es la clase desde una vertiente teórico-conceptual más compleja, porque estamos entiendo un concepto que es muy importante, que es el tema de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces,
A partir de aquí tenemos que todo este espacio es el 95%. Y luego tenemos fuera el espacio de la alternativa, ¿de acuerdo? Que aquí, si esto es 95, tendríamos 0,025 y aquí 0,025. ¿Nuestro objetivo cuál será? Saber si el 87, que es la información que hemos obtenido en nuestra muestra, saber si el 87 se encuentra aquí, por lo tanto, en el espacio de la nula, o por el contrario se encuentra aquí, es decir, en el espacio de la alternativa. Si el 87 lo colocásemos aquí, significaría que las diferencias no son muy elevadas y pueden ser explicadas por el azar. Por lo tanto, que es plausible que esta muestra provenga de una población cuya media sea 83. En cambio, si me encontrase aquí, quiere decir que es muy poco probable que esta muestra provenga de una población como esta. Entonces, lo más probable, con diferencia, sería que la muestra no provenga de una población cuya media sea 83. Y por eso mismo diríamos que las diferencias no son debidas al azar, sino que en este caso las diferencias son estadísticamente significativas. Y como estas diferencias son estadísticamente significativas, podríamos rechazar la hipótesis nula. Esta es la idea que quiero que entendamos. Hipótesis nula y alternativa siempre son complementarias. Es decir, si yo estoy rechazando la hipótesis nula, no puede ser que también rechace la nula. O rechazo una o la otra, ¿de acuerdo? Son complementarias. Y el término de igualdad siempre lo encontraremos en la hipótesis nula. El signo de igualdad siempre lo encontraremos en la nula. Si yo conociese la información de la media poblacional y supiese que es 83,1, muy sencillo, estaría en la alternativa, porque es diferente 83, así de sencillo, pero no conoceremos la población. Si conociésemos la población, no haríamos ese tipo de ejercicios. Lo que haremos será, a partir de conocer la muestra, estudiar cómo es de probable que una muestra con el valor que he obtenido provenga de una población como esta o no provenga. Y es más, lo más seguro, porque trabajamos con una confianza del 95%, es que nos encontremos dentro de la hipótesis nula, ya que funciona como la vida general. Para poder rechazar algo existente, la nula equivale a la creencia existente. Para poder rechazar lo existente, lo que queremos demostrar debe ser prácticamente seguro, ya que solo tenemos un 5% de opciones de estar en la alternativa, ya que si esto es el 95%, este más este trozo suman solamente el 5%. Por lo tanto, lo más plausible, lo más probable es que me encuentre en el espacio de la nula. Solamente cuando nuestra muestra sea muy poco probable que pertenezca a la población cuya media es 83, diremos que las diferencias son estadísticamente significativas y será cuando podremos indicar que rechazamos la hipótesis nula. Generalmente, repito, la hipótesis nula corresponde a la creencia existente y la alternativa es lo que queremos demostrar. Por eso a veces hablamos de hipótesis alternativa o hipótesis experimental. Yo quiero demostrar que la gente no pesa 83 kilos. Si quiero demostrar que la gente no pesa 83 kilos, a partir de la muestra voy a intentar demostrar que es muy poco probable que esta muestra pertenezca a esta población. Igualmente, aunque la muestra fuese, por ejemplo, 107, nunca podré decir 100% seguro que la muestra no pertenezca a esa población, porque aunque fuese 107, puede ser cogido a individuos con mucho peso y evidentemente que esté sesgada la muestra. Pero sí que es cierto que cuanto más diferente sea la muestra del valor poblacional hipotético, más plausible que pueda rechazar, aunque tenga siempre una probabilidad de estar equivocándome al tomar la decisión estadística correspondiente, ¿de acuerdo? Así es como planteamos hipótesis nula y alternativa. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo determinamos, cómo definimos, cómo decidimos si rechazo o no la hipótesis nula? Muy sencillo, a partir de el valor P.
En el SPSS, que lo iremos viendo también a lo largo de la asignatura, os aparece como SIC. SIC es la significación, es la probabilidad asociada a nuestro valor, ¿de acuerdo? Siempre la significación la compararemos con alfa. La SIC es el valor P, ¿de acuerdo? Lo compararemos con alfa. Y alfa es lo que denominamos como nivel de significación. Entonces, siempre para determinar si rechazo o no la hipótesis nula, lo haremos con las tablas de SPSS y será extremadamente sencillo. Compararemos valor P con alfa. Siempre que el valor P, es decir, la significación, sea menor a alfa, rechazaremos la hipótesis nula. Por el contrario, si el valor P fuese mayor o igual a alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Así de sencillo es como tomaremos la decisión estadística. Entonces, para entender bien esto, por favor, vamos a definir distintos conceptos que disponemos en la página 3, parte superior. En primer término tenemos el nivel de confianza. Hemos comentado que es el 95% en términos genéricos. Puede ser el 90, 99, el que determine el investigador, ¿de acuerdo? Básicamente, el nivel de confianza es el complementario al nivel de significación, ¿de acuerdo? Tanto el nivel de significación como el nivel de confianza, que son complementarios, bien determinados por el investigador. Es un valor fijado, ¿de acuerdo? En este caso, si hablamos de alfa, que es el nivel de significación, es un valor fijado por parte del investigador que se compara con el valor P para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas o las diferencias se pueden considerar debidas al azar. En el supuesto que el valor P sea menor que alfa, quiere decir que rechazo hipótesis nula y las diferencias se pueden considerar estadísticamente significativas. Si, por el contrario, el valor P fuese mayor o igual a alfa, no rechazo hipótesis nula y las diferencias podemos indicar que son debidas al azar. Esta es la idea que debemos tener en cuenta al resolver este tipo de ejercicios. Luego tenemos el valor P, el grado de significación, ¿de acuerdo? También se llama p-value cuando lo planteemos en inglés, o SIC, que es lo que aparece en SPSS, ¿de acuerdo? Para que lo veamos, por favor, si vais un segundo a la página 5 del dossier, parte superior, tenemos una tabla de SPSS. En la última columna, por ejemplo, veis SIC. SIC sería el valor P, el p-value, lo que compararíamos con la información correspondiente a alfa, al nivel de significación, para determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Entonces, el valor P, el p-value o significación, es la probabilidad de que un resultado en una prueba concreta se deba a un efecto verdadero y no al azar, ¿de acuerdo? Probabilidad de que un resultado de una prueba concreta se deba a un resultado, a un efecto verdadero y no al azar. Es decir, básicamente, cuando estamos planteando el p-valor, corresponde a la probabilidad asociada al estadístico de contraste. Para que tengamos la idea, sin que ahora mismo quiera adentrarme en demasía en conceptos que iremos viendo más adelante. Pero básicamente el 87 no podré buscar su probabilidad. Entonces lo que haremos siempre será plantear una estandarización, una tipificación. Tipificamos los datos, ya sea con la T de student, ya sea con chi cuadrado, ya sea con z, ya sea con f de Fisher-Snedeker, con la distribución que sea. Imaginaos que trabajamos con la z, por simplicidad, ¿de acuerdo? La distribución normal. ¿Qué ocurriría básicamente? Que aquí tendríamos la información de las zetas de las fronteras y lo que haríamos sería buscar el 87 estandarizado, la z correspondiente, ¿de acuerdo? Esta z tendrá una probabilidad asociada, que se multiplica por 2, que no me importa, y al multiplicarse por 2 obtendremos el p-valor, el valor p, ¿de acuerdo? Entonces, este valor p es la probabilidad asociada
al estadístico de contraste obtenido a partir del valor 87. Una vez este valor P lo obtenemos, lo podremos comparar con alfa y determinar si realmente la diferencia entre este valor y este es una diferencia debida al azar o por el contrario es tan elevada que es una diferencia estadísticamente significativa. Así de sencillo y de verdad. Es mucho más complejo entender el concepto que luego aplicarlo en ejercicios prácticos. Ejercicios prácticos será extremadamente sencillo. La complejidad está en entender conceptualmente qué es lo que estoy haciendo. Por eso, si no se entendiese, volverá a decírmelo y se vuelve a explicar, pero que todo el mundo lo entendamos bien, ¿de acuerdo? A partir de esta relación de comparar el valor P con el nivel de significación, es como determinamos la decisión estadística, es decir, si rechazo o no la hipótesis nula. Lo que haremos será trabajar con el estadístico de contraste, con el test estadístico. Para obtener el estadístico de contraste, básicamente lo que haremos será estudiar la variación explicada por el modelo entre la variación no explicada por el modelo. Veremos que cada ejercicio tendrá su fórmula correspondiente, pero conceptualmente vemos lo que explica el modelo respecto a lo que no explica. Si el modelo explica más de lo que no explica, es cuando podremos determinar si rechazo o no hipótesis nula. Pero esto no me importa. Esto solamente es para que entendamos la información de que trabajaremos. Lo que haremos será obtener el estadístico de contraste con las fórmulas que iremos viendo más adelante, ya sea Z, ya sea T de Student, ya sea G cuadrado, ya sea la información de la F de Fisher. Y lo que haremos será buscar la probabilidad asociada a dicho valor, ¿de acuerdo? Que es el valor P, de ahí, probabilidad asociada al valor. Y lo comparamos con el nivel de significación. Siempre que la probabilidad sea menor a alfa, es cuando rechazamos hipótesis nula. Importante, generalmente, he dicho que el nivel de confianza generalmente es de 95%. Por lo tanto, alfa acostumbrará a ser 0,05. Es lo más recurrente, no tiene por qué serlo siempre. Entonces, siempre que el p-valor sea menor a 0,05, si estamos trabajando bajo este supuesto planteado por el investigador, es cuando rechazaríamos la hipótesis nula y diríamos que las diferencias son estadísticamente significativas. Dos conceptos más básicos, por favor. En primer término, tamaño muestral de n. Básicamente, número de sujetos que están participando en el análisis, ¿de acuerdo? Se plantea con la n, número de individuos. Evidentemente, una diferencia de 4 con una muestra formada por 10 individuos puede que sea pequeña, pero si fuesen 10.000 individuos, aquí ya sería seguramente una diferencia significativa. El hecho de que sea una diferencia grande o pequeña también viene influido, evidentemente, por el tamaño muestral. Y luego tenemos el tamaño del efecto, la diferencia entre la hipótesis nula y la alternativa, o lo que es igual, la magnitud de las diferencias entre los grupos comparados. Repito, aquí estoy planteando un ejemplo, solamente comparando un grupo con la información de la población, pero generalmente lo que haremos será lo siguiente. He dicho que esto lo planteaba para hacerlo muy sencillo, pero generalmente plantearemos lo siguiente. Tendremos toda la población con, por ejemplo, gente que lleva gafas y gente que no lleva gafas, ¿de acuerdo? Gente que lleva gafas y gente que no lleva gafas. Y yo querré estudiar si la media de las notas de la gente con gafas es diferente a la media de las notas de la gente que no lleva gafas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haremos? Cogeremos una muestra de gente con gafas y una muestra de la gente que no lleva gafas. Miraremos sus notas. Si aquí sus notas son, por ejemplo, de 6 y la gente que no lleva gafas, notas son de 7, miraremos si este 6 y 7 son diferencias debidas al azar o diferencias estadísticamente significativas.
Generalmente haremos esto. La hipótesis nula serán que las medias de las notas de la gente con gafas es igual a la media de las notas de la gente que no lleva gafas, y la alternativa, que hay diferencias estadísticamente significativas en las medias de la gente con gafas y la gente que no lleva gafas, ¿de acuerdo? Entonces así es como estudiaremos este tipo de ejercicios, generalmente trabajando y comparando entre grupos. Por eso, por favor, en la parte central de la página 2 quería saber si hay relación o comparar grupos, que aquí compararíamos notas de gente con gafas y notas de la gente sin gafas. Una vez visto esto, vamos a ver la parte central de la página 3, donde planteamos errores y riesgos. Claro, yo no estoy trabajando en ningún momento con la población, estamos trabajando con datos muestrales, intentando extrapolar, generalizar la información a toda la población. Hacemos estimaciones poblacionales a partir de los datos muestrales. ¿Por qué os indico ello, por favor? Pues porque básicamente en este tipo de ejercicios, ¿qué puede ocurrir? Que me esté equivocando. Yo cuando determino rechazar la hipótesis nula, tengo dos opciones. Estar tomando la decisión correcta, estoy rechazando la hipótesis nula y realmente lo que tengo que hacer es, repito, rechazarla, ¿de acuerdo? O tengo otra opción, que es estar equivocándome. En el momento que rechazo la hipótesis nula y realmente no debería equivocarla, y realmente no debería rechazarla, por ejemplo, tenemos que la media es 83, la muestra es 87, y yo realmente con estos datos determino, porque el p-valor, el valor p es de 0,03 y alfa, el nivel de significación, es 0,05. Como es menor, determinamos rechazar hipótesis nula. Hay diferencias estadísticamente significativas, pero puedo estar equivocándome. Entonces, cuando rechazo y realmente la muestra sí que perteneciese a una población como esta, en el supuesto que esto ocurriese, que nunca podremos saberlo a ciencia cierta, entonces estaré cometiendo el error tipo 1 o también denominado error alfa. El error tipo 1 o error alfa básicamente corresponde a la probabilidad de estar equivocándome cuando rechazo hipótesis nula. Error tipo 1 o alfa, probabilidad de equivocarme cuando rechazo la hipótesis nula. Pero también puede ocurrir al revés, que no estemos rechazando la hipótesis nula, que no rechacemos la hipótesis nula y puede ser que me esté equivocando o que esté acertando, ¿verdad? Entonces, que esté acertando o equivocándome. Si acierto, perfecto. Si me equivoco, estaré cometiendo el error tipo 2 o beta. El error tipo 2 o beta es exactamente lo contrario, es la probabilidad que tengo de equivocarme cuando no rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Error que tengo de equivocarme cuando no rechazo la hipótesis nula. Este de aquí, el error tipo 1 o alfa, es lo que también denominamos como falso positivo, ¿de acuerdo? Esto es un falso positivo y el error tipo 2 o beta es un falso negativo. En cambio, cuando estoy no rechazando la hipótesis nula, cuando no rechazo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Y tuviésemos que tomamos la decisión correcta, es decir, que la hipótesis nula es verdadera, este espacio sería 1 menos alfa y es un verdadero negativo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos si rechazo hipótesis nula y estoy tomando la decisión correcta. Esto básicamente es 1 menos beta, que es lo que entendemos como potencia, ¿de acuerdo? Estadística. La potencia estadística es lo que sería un verdadero positivo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como plantearíamos esta información. A partir de aquí, vamos a centrarnos en un concepto que es la potencia estadística, es decir, cuando rechazo hipótesis nula y realmente la hipótesis nula es falsa, sí hay efecto, el verdadero positivo, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos, si os fijáis, en la parte central de la página 3, central inferior. El cuadro que tenemos representa esta información y es básica. Tanto cuando estamos rechazando como no rechazando hipótesis nula, tenemos una probabilidad de equivocarnos. Cuando rechazo,
estamos cometiendo, estamos equivocándonos, el error tipo 1 o alfa, ya que estamos en el momento que estamos rechazando la hipótesis nula y me estoy equivocando, el error tipo 1 alfa es equivalente al valor P. El valor P, cuando rechazamos la hipótesis nula, corresponde básicamente a la probabilidad que tengo de estar equivocándome al tomar dicha decisión estadística, ¿de acuerdo? Ahora voy a comentar la potencia del contraste, la potencia estadística, que la tenemos en la parte central inferior de la página 3, ¿de acuerdo? Básicamente, la potencia estadística corresponde a la probabilidad de obtener un resultado significativo, es decir, rechazar la hipótesis nula, cuando el efecto realmente existe. Repito, probabilidad de obtener un resultado significativo, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando el efecto realmente existe. Básicamente, la potencia del contraste cuantifica la capacidad de una prueba de detectar la falsedad de la hipótesis nula. Cuantifica la capacidad de una prueba de detectar la falsedad de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Básicamente, si fuese muy pequeño el valor de la potencia, indicaría que hay mucha probabilidad de tomar una decisión incorrecta. Por lo tanto, el objetivo es que la potencia del contraste, la potencia estadística, sea lo mayor posible. Cuanto menor sea beta, evidentemente al ser complementarios, mayor será la potencia estadística. Para que lo veamos, tenemos un pequeño esquema muy visual en la parte derecha central de la página 3. Mirad, planteamos la potencia estadística y me dice, si la n es baja, es decir, si el tamaño muestral es bajo, la potencia no será suficiente para detectar efectos cuando estos existan. A partir de aquí me dice, error tipo 1 y error tipo 2. Si la potencia es baja, aumentan los falsos positivos y negativos, ¿de acuerdo? Cuando tengamos poca potencia, ¿qué ocurrirá? Que evidentemente estos valores al fin y al cabo aumentarían. Tamaño del efecto. Si la potencia es baja y los errores tipo 1 y tipo 2 son altos, el tamaño estará sesgado y será necesario mayor n. Entonces, una n baja, como podemos ver, no permitirá una potencia óptima y tamaño del efecto realista y aumentarían los errores. Por lo tanto, ahí me interesaría aumentar la n para que los errores disminuyesen y sobre todo si tuviésemos menos falsos negativos, conllevaría que aumentase la potencia del contraste, ¿de acuerdo? Básicamente, la potencia estadística. Una vez visto esto, vamos a comentar de forma un poco más elaborada un aspecto que ya vimos en la parte central superior de la página 3, que es el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, como ya hemos indicado, primer punto negrizo, cuantifica la magnitud de la diferencia entre dos o más grupos. Supuestamente trabajaremos siempre con grupos, ¿de acuerdo? O de la influencia de una variable sobre otra. Es decir, tamaño del efecto cuantifica la diferencia, la magnitud de la diferencia entre grupos o la relación, la influencia de una variable sobre otra. En segundo término, indicar que cuanto menor es el tamaño del efecto existente, cuando menor sea dicho tamaño, mayor tamaño muestral será necesario para encontrar que esta diferencia sí que sea estadísticamente significativa, ¿de acuerdo? Del mismo modo que comentaba anteriormente con la potencia estadística. Y seguidamente tenemos una tabla, que iremos viendo esta tabla con más tranquilidad posteriormente, que habla de qué valores debe tener los indicadores que iremos estudiando para estudiar el tamaño del efecto según las pruebas que realicemos. Por ejemplo, tenéis 4 pruebas. Prueba TD-Student. Lo veremos un poco más adelante, pero TD-Student cuando trabajemos con una variable quanti y una variable quali. Y la variable quali esté formada solamente por 2 categorías, por 2 grupos. Ahí trabajaríamos con TD-Student. Por ejemplo, si estudiamos las notas según si llevas gafas o según si no llevas gafas. Tendríamos una quanti, las notas en forma numérica, llevar gafas o no llevar gafas.
En este caso, para mirar el tamaño del efecto, trabajaríamos con la D de Cohen, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los valores correspondientes a la interpretación. Luego tenemos la nova. La nova la plantearíamos si tuviésemos una quanti y una quali con dos grupos o más, ¿de acuerdo? Una quali con dos grupos o más. Generalmente plantearemos más de dos grupos, porque con dos grupos se podría plantear the student. Por ejemplo, las notas según el color de pelo, moreno, rubios, castaños y lo que fuese. En ese caso, por favor, trabajaríamos con la eta cuadrado o eta cuadrado parcial como tamaño del efecto. Y aquí tenemos también la información de la interpretación, efecto del tamaño del efecto bajo, medio o alto, ¿de acuerdo? Y luego tenemos cuando trabajamos con dos variables cuantitativas. Cuando trabajemos con dos variables cuantitativas, podemos estudiar una relación simétrica, es decir, que no haya una variable independiente y una dependiente. Únicamente estudiamos la relación entre ambas variables. En ese caso, cuando estudiemos una relación simétrica, estudiaríamos la correlación, como aquí podéis ver, ¿de acuerdo? La correlación se trabajaría con el R cuadrado para buscar el tamaño del efecto. Si en cambio estudiásemos una relación asimétrica, que una variable influye, afecta, determina la otra, hablaríamos de regresión y trabajaríamos con el tamaño del efecto estudiado con el R cuadrado, ¿de acuerdo? Esto básicamente son indicadores que iremos viendo a lo largo de la asignatura. Y ya para finalizar la clase de hoy, antes de adentrarnos en aspectos mucho más numéricos y plantear la información de resolución de ejercicios mediante SPSS, vamos a mirar los supuestos correspondientes para plantear pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. Ahora mismo yo os acabo de comentar cuáles eran los diferentes indicadores para estudiar el tamaño del efecto si hablásemos de los test paramétricos, de las pruebas paramétricas. Mirad, correlación de Pearson, ya os lo he comentado, cuando tengamos dos variables cuantitativas y estudiemos una relación simétrica, es decir, que no habrá una variable independiente y una dependiente, únicamente estudiamos la asociación, la relación entre dichas variables. Análisis de la regresión, tendremos como mínimo dos variables cuantis y estudiamos una relación asimétrica, una variable independiente que afecta, influye, determina a una variable dependiente, y TD-Student y ANOVA, que es cuando tengamos una quanti y una quali. TD-Student cuando la quali esté formado por dos grupos y ANOVA cuando la quali esté formada por más de dos grupos. Y luego tenemos los test no paramétricos. Chi cuadrado, que será básicamente cuando tengamos dos variables cualitativas. La W de Wilcoxon, que básicamente la plantearemos cuando tengamos una TD-Student de medidas apareadas, lo iremos explicando, y no se cumplan las condiciones de aplicación. TD-Student de medidas repetidas y no se cumplan los supuestos, plantearíamos W de Wilcoxon, ¿de acuerdo? F de Friedman, que será básicamente en algunos ejemplos correspondientes a ANOVA cuando no se cumplan los supuestos. U de Mann-Whitney, cuando trabajemos con TD-Student, grupos independientes, es decir, por ejemplo, que comentaba, notas, gafas y no gafas, y no se cumplan los supuestos. McNemar, cuando trabajemos con una quali en medidas repetidas. Y correlación de Spearman, cuando tengamos que hacer correlación de Pearson y no se cumplen los supuestos. Durante la asignatura iremos indicando qué supuestos son los que no se deben cumplir para plantear dichos test no paramétricos. Ahora solamente tengamos la idea, que nos suene un poco que existe McNemar, que existe la U de Mann-Whitney, y así progresivamente. Luego ya en la siguiente clase empezaremos a comentar la información de TD-Student y también de la U de Mann-Whitney y la W de Wilcoxon, ¿de acuerdo?
Entonces, en primer término, tenemos básicamente 4 supuestos de los test estadísticos paramétricos. Para hablar de test estadísticos paramétricos se deberán cumplir 4 supuestos. En primer término y en segundo término son 2 que son que trabajaremos en mayor medida. El tercero y el cuarto dependerán exclusivamente del diseño que estemos llevando a término. Entonces, si el diseño es correcto, se cumplirán tercero y cuarto. Pero el primer y segundo supuesto deberemos analizar si realmente se cumplen o por el contrario no se cumplen. En primer término, primer supuesto, el principio de normalidad, es decir, que la variable cuantitativa se distribuya según la ley normal. Si hablamos, por ejemplo, de las notas, según si llevan gafas o no llevan gafas, en este caso, la variable notas, tanto en el grupo de gafas como la nota en el grupo que no lleva gafas, en ambos grupos debería ser normal. Si en uno de los dos no fuese normal, es cuando hablaríamos de prueba no paramétrica, que en este caso sería la U de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo, pero que la condición es que siga la ley normal. Para que siga la ley normal, una opción muy sencilla es que las muestras sean grandes. Si hablamos de muestras de cada uno de los grupos mayores a 30, entonces básicamente podremos hablar de que se cumple la condición de normalidad, el principio de normalidad. Entonces, primer punto, si os fijáis, tendríamos que decir, primer punto blanquecino, que lo ideal sería que los grupos fuesen grandes, con muestras de cada grupo mayores a 30. Y en segundo término pone comparación de medias. La variable dependiente debe seguir la ley normal en cada uno de los grupos de la variable independiente. Si, por ejemplo, miramos cómo el color de pelo influye sobre las notas, siempre la independiente, cuando tengamos una quali y una quanti, la dependiente es la quanti y la independiente es la variable cualitativa, categórica. En un caso como este estudiaríamos si el color de pelo influye en las notas. Si tenemos color de pelo rubio, moreno y castaño, tendríamos que mirar que la variable notas en los rubios sigue la ley normal, la variable notas en los morenos sigue la ley normal y la notas en los castaños también sigue la ley normal, ¿de acuerdo? Segundo término, debe cumplirse el principio de homogeneidad de varianzas, también denominado homocedasticidad. Cuando hablen de la homocedasticidad, quiere decir que hay igualdad de varianzas poblacionales, es decir, que la varianza de las notas de la gente que lleva gafas es igual a la varianza de la gente de las notas de la gente que no lleva gafas. Esta es la idea que estudiamos con la homocedasticidad. Estos dos puntos, el principio de normalidad y el principio de homocedasticidad, son los dos principios que a continuación estudiaremos, ya que no dependen del diseño. Y luego tenemos la información correspondiente a los dos supuestos que sí dependen del diseño. Si el diseño es congruente, estos dos supuestos se cumplirían. En primer término, que la escala de medida de la variable dependiente debe ser continua. La variable dependiente debe ser continua, ya sea de intervalo o razón, pero debe ser continua, ¿de acuerdo? Y en segundo término, que debe existir independencia, es decir, que cada variable se ha medido una sola vez en el mismo sujeto, ¿de acuerdo? Cada variable se mide una vez en el mismo sujeto. A partir de aquí vamos a mirar cómo analizamos si se cumple la normalidad y luego cómo analizamos si se cumple la homogeneidad de varianzas. Para estudiar y evaluar el supuesto de normalidad tenemos tres alternativas. La primera, una evaluación visual. Generalmente, si disponemos de un histograma, podemos ver básicamente de forma rápida y sencilla si se observa o no se observa normalidad. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un histograma como este de aquí, ¿de acuerdo? Un histograma como este de aquí. ¿Qué ocurriría? Que vemos aquí cierta normalidad, ¿de acuerdo? Tal vez sea un poco más platicúrtica de la normalidad pensar que la distribución normal se caracteriza por ser simétrica y mesocúrtica, ¿de acuerdo? Pero en cambio, un caso como este de aquí, evidentemente
no seguiría ni mucho menos la ley normal, ¿de acuerdo? Sería completamente asimétrico. Entonces, así podemos analizar únicamente de forma visual si vemos que la distribución sigue o no sigue la ley normal. ¿Es lo ideal? No, pero ya me aporta cierta información analizando la información correspondiente al histograma, es decir, la evaluación visual mediante los gráficos para estudiar si realmente es simétrica y mesocúrtica. Luego tenemos la opción de utilizar la simetría y la kurtosis. A partir de la tabla que aquí podemos visualizar, podríamos analizar si realmente la distribución es normal o no lo es. Entonces, primero tenemos los gráficos. Mirad, tenéis dos gráficos en la parte izquierda. En ambos casos, la simetría es positiva o negativa. Casos como estos, asimetría positiva. Casos como estos, asimetría negativa. Lo ideal serían ejemplos que fuesen más simétricos, evidentemente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la información correspondiente a la kurtosis. Si os fijáis en la derecha tenemos dos gráficos, uno que es leptocúrtico, porque tenemos muy puntiagudo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería caso más bien leptocúrtico, y otro que es más bien platicúrtico, es el de la derecha, ¿de acuerdo? El objetivo para hablar de que fuese normal, que sea simétrica y mesocúrtica. Pero mirando estos gráficos de la simetría y la kurtosis no sería suficiente. Tendríamos que mirar la siguiente tabla que disponéis, donde tenemos la información de la simetría y de los errores estándar. Si os veis, aquí tenéis que el coeficiente de asimetría tiene un valor de 1,35 y el error estándar de la simetría es de 0,32. Luego tenemos que el coeficiente de kurtosis es 0,2 y el error estándar de la kurtosis es 0,65. A partir, por favor, de estos datos, ¿qué tendríamos que hacer para analizar si realmente la distribución sigue o no sigue la ley normal? A partir de la simetría y la kurtosis, hacer los siguientes cálculos. Plantearíamos el coeficiente de asimetría entre el error estándar de asimetría. Si este valor miramos y es mayor a menos 1,96 y menor a 1,96, entonces diremos que se considera que es simétrica. Y del mismo modo la kurtosis entre el error estándar de kurtosis es mayor a menos 1,96 y mayor a 1,96, diríamos que es mesocúrtica. Si es simétrica y mesocúrtica, podríamos indicar que en ese caso la distribución sigue la ley normal, ¿de acuerdo? Es un poco laborioso, pero así es como se haría. En este caso, 1,35 entre 0,32 sería 4,22. Y esto de aquí sería 0,31. Es decir, es mesocúrtica, pero no es simétrica. Por lo tanto, no puedo decir en ningún caso que esta distribución, que esta variable se distribuya según la ley normal. Entonces, otra opción es utilizar los test estadísticos. Hemos mirado primero únicamente visualizar los gráficos, en segundo término utilizar la simetría y la kurtosis y en tercer término utilizar los test estadísticos. Aquí básicamente nos planteamos Shapiro-Wilk o la información de Kolmogorov-Smirnov, que son dos pruebas que ahora mismo miraremos, según el tamaño de la muestra. Si la muestra es pequeña, es decir, si la n es menor a 50, trabajaremos con Shapiro-Wilk. En cambio, si la n fuese mayor o igual a 50, trabajaremos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En ambos casos, la hipótesis nula quiere decir que la variable sí que se distribuye según la ley normal, y la alternativa, que la variable no se distribuye según la ley normal. Así es como miraríamos esta información. Nula sí que se distribuye de forma normal, alternativa no es normal. Entonces, si vamos por favor a la página siguiente, planteando siempre bajo el supuesto que el nivel de confianza es 95%, ¿de acuerdo? Planteando que la información del nivel de confianza es 95% y alfa será 0,05, mirad, por favor, tenemos en este caso la información correspondiente a la altura y los hombres. En este caso tenemos grados de libertad. En el caso de los hombres, grados de libertad correspondería a la n,
la n de los hombres es 15 y la n de las mujeres es 61, ¿de acuerdo? N de los hombres 15, n mujeres 61. Por lo tanto, si os fijáis, en el caso de los hombres tenemos que fijarnos al ser menor que 30 en Shapiro-Wilk, cuya significación es 0,289. En cambio, en el caso de las mujeres, como es mayor a 50, tengo que mirar Kolmogorov-Smirnov, cuya significación es 0,009, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vemos que la variable en el grupo de los hombres sí que sigue la ley normal, porque estamos en la nula, ya que la probabilidad, el p-valor, la significación es mayor a 0,05, pero en el caso de las mujeres, al ser menor a 0,05, ¿qué conlleva? Decir que no es normal. Entonces, en este caso, la variable, en este caso altura, en los hombres sí que seguiría la ley normal, pero la altura en las mujeres no se distribuye según la ley normal. Esto es lo que tendríamos que saber analizar en este caso. Una vez visto esto, me dice, ¿por qué debemos hacer todo lo anterior si con este test estadístico se acabaría más rápido? Pues básicamente porque cuando la muestra es muy grande, ¿de acuerdo? Estos test pueden ser significativos incluso aunque la variable se pueda considerar normal. Con n's muy grandes puede decir que determinemos que no rechazamos cuando realmente sí que es normal. Por ese motivo, lo ideal sería mirar los tres aspectos: análisis visual, asimetría y kurtosis y los test estadísticos, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Y para finalizar la clase de hoy ya vamos a evaluar el supuesto de homogeneidad de varianzas. Aquí básicamente lo planteamos con el test de Leven, ¿de acuerdo? La hipótesis nula es que las varianzas son iguales y la alternativa que las varianzas de ambos grupos, son distintas. Nula, varianzas iguales, es decir, homocedasticidad, y la alternativa, varianzas distintas, es decir, heterocedasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la tabla y nos fijamos en la información que se basa en la media y miramos la significación, que es 0,204. Esta significación, que es el valor P, lo comparamos con el nivel de significación. Si el nivel de confianza es 95%, alfa es 0,05. Sin duda, el p-valor es mayor al nivel de significación. ¿Y eso que conlleva? Decidir, evidentemente, que no rechazamos la hipótesis nula. Siempre que el p-valor sea mayor al nivel de significación, no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí sí que habría homocedasticidad, igualdad de varianzas poblacionales. Esto es poco a poco lo que tendremos que ir entendiendo. Veréis que no es nada complejo, solamente es saber dónde mirar cada uno de los diferentes conceptos. En siguientes clases miraremos también la información de SPSS, cómo se usa cada valor y cómo luego tenemos que analizar bien la información del programa informático. Pero ahora hemos visto que hipótesis nula sí es normal, alternativa no lo es, y comparamos la información del valor P, que nos aparece en las tablas de SPSS, con el nivel de significación, que es el complementario correspondiente, ¿de acuerdo? Esta sí que sigue la ley normal, esta no seguiría la ley normal. Una vez visto esto, cualquier duda, concepto no se entienda, por favor, indicármelo sin compromiso y todos juntos comentaremos aquellas partes en las que tengamos más dificultades. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.